Muy bien, compañeros y compañeras, y finalizamos esta aventura sobre el conocimiento económico bajo el marco normativo institucional, viendo todo este marco que caracteriza al Estado salvadoreño en materia económica, que lejos de ser algo simple, es algo realmente amplio, extenso, que amerita una reflexión muy, pero muy crítica y también un análisis exhaustivo de las diferentes funciones que juegan las instituciones en materia económica en nuestro país. Sin embargo, por motivos de tiempo, nos limitaremos a enunciar únicamente las instituciones y ver más o menos cuáles son las actividades que tienen. Como sabemos, el Estado se desprende en tres órganos fundamentales: el órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Así que el órgano legislativo también tiene una preponderancia en materia económica, a través de la Asamblea Legislativa, que en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, en el artículo 39, establece la existencia de comisiones permanentes. Es decir, son comisiones que se mantienen de forma perenne en la actividad legal de la Asamblea Legislativa, la producción de normativas en materias que son establecidas como fundamentales, entre ellas la economía y la agricultura. Para ello, la Comisión de Economía tiene su área de estudio y análisis en toda la legislación que tiene relación con las actividades económicas en todas sus ramas. Como lo vimos en el video anterior, la gran cantidad de normativa que existe desde la base constitucional incluye los incentivos para el desarrollo económico del país y las distintas actividades relacionadas con el comercio, la industria. De igual manera, dictamina sobre el informe de labores que presentan los ministros de Economía. Por otra parte, la Comisión Agropecuaria es la encargada de estudiar y analizar todo lo que respecta a la actividad humana con relación a la producción del sector agropecuario, que está formulado desde el sector agrícola y el sector de pesca y sector ganadero. Sin embargo, el órgano que tiene mayor preponderancia en las políticas económicas, en la institucionalidad en materia económica, es el órgano ejecutivo. Empezando con la Presidencia de la República, de la cual se deslinda la Secretaría de Comercio e Inversiones, que tiene las funciones de poder establecer esos negocios comerciales, ese intercambio diplomático con otros países desde la presidencia, pero con el énfasis estatal. El Consejo de Ministros, que se encuentra regulado en la Constitución de la República en el artículo 167, ordinal 3, que serán los encargados de establecer la propuesta de ley de presupuesto general del Estado para cada ejercicio fiscal. Asimismo, los diferentes ministerios en materia económica que forman parte del órgano ejecutivo, en los cuales sobresale el Ministerio de Economía, el MINEC, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, el Ministerio de Hacienda, MH, y el Ministerio de Vivienda, conocido como MIVI. Pero también el órgano judicial tiene instituciones en materia económica. Ahí encontramos que dentro de la Corte Suprema de Justicia se encuentra la Gerencia General de Administración y Finanzas, que es un órgano interno y que tiene la Dirección Financiera Institucional, dentro de la cual se encuentra la Unidad de Asistencia Técnica Financiera y los departamentos de presupuesto, contabilidad y tesorería. Y es que toda la asignación que se le da al órgano judicial, particularmente a la Corte Suprema de Justicia, con base al presupuesto general del Estado, es una suma increíble de dinero. Y es donde tiene principal importancia las instituciones financieras internas dentro del órgano judicial, porque son las encargadas de administrar
los recursos económicos y distribuirlos por medio de los lineamientos propios que tiene el órgano judicial para la consecución de las tareas constitucionales que tiene y el ejercicio de la institucionalidad. Pero encontramos un sinfín de instituciones del Estado, aparte de las principales de los órganos, en las que tenemos direcciones, fondos, autónomas, comisiones, institutos, bancos e inclusive superintendencias. Dentro de las direcciones, aparte de las que ya mencionamos en abundancia en el caso del Ministerio de Hacienda, está la Dirección General de Aduanas de la República de El Salvador. Dentro de los fondos, y antes de ello, cabe destacar que, como su propio nombre lo dice, se trata de fondos en materia económica que sirven especialmente para el desarrollo y la ejecución de programas en específico. Es decir, son fondos aparte al de los ministerios que tienen una relativa autonomía para el desarrollo de estos programas en específico. Entre ellos mencionamos el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, conocido por sus siglas FOSAFI, el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria, FOSOFamilia, el Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES, el Fondo Social para la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular. Aquí vemos cómo estos fondos están vinculados a cada uno de los proyectos, desde el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, el medio ambiente y recursos naturales, hasta el tema de la vivienda. Y vemos aquí también su estrecha vinculación con los derechos sociales y culturales. De igual manera tenemos diferentes autónomas, que como su nombre lo dice, están descentralizadas de las funciones propias de los ministerios y órganos del Ejecutivo. Pero esto no quiere decir que no mantengan relación, al contrario, se encuentran en una correspondencia sincrónica en materia jurídica, en materia política y desde luego en una materia administrativa. Tenemos la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, ESCO, el Centro Nacional de Registros, CNR, en su caso el encargado de todos los registros de muebles e inmuebles que forman parte de la actividad económica del país. Ver ahí, por ejemplo, el registro social de inmuebles, donde son registrados todos aquellos inmuebles que mantienen la línea constitucional de la vivienda popular, por ejemplo. El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, ya lo mencionábamos como parte del asesoramiento técnico a los productores agrícolas y agropecuarios, y el Consejo Salvadoreño de Agroindustria Azucarera, CONSA, que trata de establecer los parámetros para el fortalecimiento de una de las industrias agrícolas más fuertes en el país y también más destructoras a nivel ambiental, como es la industria azucarera, que se ha convertido en los últimos años en un baluarte de la clase dominante en la explotación de la tierra. De igual manera, aunque ya el café ha perdido mucha importancia económica, todavía existen asociaciones y colectividades que persiguen la explotación conjunto con los caficultores. Así tenemos el Consejo Salvadoreño del Café. Y hay que recordar algunas instituciones históricas que tenían funciones similares, como el Instituto Nacional del Café, INCAFé, o el Instituto Nacional del Azúcar, INAZÚCAR, que fueron privatizadas en los gobiernos de Arena. También la Corporación Salvadoreña de Inversiones, CORSAI, la Defensoría del Consumidor o la Escuela Nacional de Agricultura, por sus siglas conocida como ENA. Y aquí vemos que los propios nombres de estas instituciones hablan sobre su naturaleza, como también de las funciones que desarrollan. La Escuela Nacional de Agricultura está íntimamente relacionada con las demás instituciones en materia agropecuaria. Hablamos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, el CENTA,
e inclusive con el CONAMIPE, porque la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa tiene que ver también con la productividad agrícola, siendo el campo uno de los sectores económicos donde se concentra también muchas propiedades de pequeños agricultores, pequeños comerciantes. También existen comisiones que, como ya vimos, la mayoría tienen su fundamento constitucional en la Constitución del 83, pero también otras que son todavía más antiguas. El caso de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempacel, que son las encargadas de la administración económica y sobre todo administrativa, tanto del puerto de Acajutla y del río Lempa, que son dos recursos naturales muy importantes para la productividad económica. El caso del río Lempa, que a través de las diferentes centrales hidroeléctricas se encarga de la producción de luz a través de la fuerza del agua. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa que ya mencionábamos, CONAMIPE, y otras instituciones especializadas como el Instituto de Legalización de la Propiedad con el fin de facilitar la inscripción de propiedades de las personas que anteriormente no la tenían reconocida, siendo el problema de la vivienda un problema tan importante y necesario de solventar en la sociedad salvadoreña. El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, creada allá en la década de 1970 con el fin de impulsar este proceso fallido de la reforma agraria y que en la actualidad enfrenta los grandes desafíos por reactivar el agro salvadoreño. El Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOOP, que tiene también la misión de promover e incentivar a todas las asociaciones cooperativas que existen en el país. Particularmente pensemos en la ley de cooperativas, donde se regulan los diferentes tipos que existen. Y esto se ve complementado por la institución que las regula, que es el INSAFOCOOP. También el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, que ha subsistido a través del tiempo, porque como sabemos, el tema de pensiones ha sido privatizado dentro de las AFP, pero todavía se mantiene la funcionalidad de los pensionados públicos por medio del INPEP y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, conocida como ISFA. También existe una institucionalidad en materia económica bancaria, principalmente con el Banco Central de Reserva, que como ya mencionábamos es el encargado de la política económica monetaria del país. Pero también la construcción del Banco de Desarrollo, Bandesal, y el Banco de Fomento Agropecuario. El Banco de Fomento Agropecuario, que tiene también un fin particular, que es el de fomentar la producción agrícola a los pequeños y medianos productores de la tierra o inclusive a los ganaderos, a la piscicultura, que ahora también forma parte muy activa dentro de la economía, el caso del cultivo de tilapias y de camarones, y superintendencias como la Superintendencia del Sistema Financiero y la Superintendencia de Competencia. Como ven, hablar de la institucionalidad es hablar también de su marco normativo. Todas las instituciones que nosotros ubiquemos, por más sencillas que sean, siempre tendrán una relación económica, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Tal es el caso de la Universidad de El Salvador, que como sabemos su fin no es una regulación económica, sino de ser rectora de la educación superior a nivel salvadoreño. No obstante, existe un ente responsable de administrar económicamente los fondos que le corresponden a la universidad. Y ese es el caso de la Vicerrectoría Administrativa, tal como lo establece el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. Y aquí hablamos del marco normativo e institucional en materia económica de la UES.
Es por ello que el vicerrector administrativo tiene atribuciones y deberes, entre los cuales se encuentra participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto y del sistema de salarios de la universidad, preservar el patrimonio universitario, etcétera. Recordamos el tema de la hacienda pública, también la Universidad de El Salvador tiene su patrimonio universitario donde están sus bienes. Es así como se establece en la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador de los artículos 63 al 65 que conforman el patrimonio universitario, que son los bienes y valores patrimoniales, y también se establece cuál es el carácter de esos bienes universitarios y el caso de la exención de impuestos, que tiene una gran vinculación con el derecho tributario y la institución encargada a nivel nacional, que es el Ministerio de Hacienda. Pero veamos que las atribuciones y deberes del vicerrector administrativo tienen una gran importancia porque es el encargado de distribuir a las diferentes unidades administrativas los fondos a través de un presupuesto. Así como existe un presupuesto general del Estado, la Universidad de El Salvador tiene su propio presupuesto, que es presentado ante las autoridades correspondientes, y el anteproyecto, que es elaborado con la gran participación de la Vicerrectoría Administrativa. También la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador reconoce el régimen económico fiscal, concretado en los artículos 67 y 70 de dicho reglamento, donde aparece cuáles son las directrices para el planeamiento y el presupuesto universitario. También existen unidades administrativas de carácter económico, tales como la Unidad Financiera Institucional, la UFI, donde se encuentran las unidades de presupuesto, tesorería, contabilidad, activo fijo, conciliaciones y depuraciones bancarias. Y la gerencia general, donde gran importancia tiene la unidad de adquisiciones y contrataciones institucionales, conocida por sus siglas UASI. Y así como vemos un marco institucional de la Universidad de El Salvador en materia económica, existe también un marco normativo. Y aquí tenemos todas las disposiciones para el presupuesto de la Universidad de El Salvador, el reglamento de pago de trabajo extraordinario, el reglamento de locales al interior de la UES, el reglamento del fondo circulante, el reglamento de donaciones, el reglamento de escalafón y el reglamento del Fondo Universitario de Protección del Personal FUP, entre otros. Y como vemos, a manera de cierre, es necesario ver con pinza y lupa el gran espectro del derecho económico. Lejos de ser algo insignificativo, el derecho económico es un pilar fundamental para la estructura normativa del Estado salvadoreño. Y eso que únicamente hemos hablado en un énfasis institucional desde el Estado. Las relaciones económicas están en la sociedad salvadoreña y nosotros nos encontramos inmersas en ellas. Únicamente podremos ver la gran expansión del derecho en medida que sepamos la misma expansión de las actividades económicas productivas y también de consumo. Conocer los derechos desde consumidores, desde comerciantes, productores, nos hará comprender cuál es el rol económico como también el rol político dentro de nuestra posición económica, y también plantear críticas fundamentales a un ordenamiento y a una institucionalidad burocrática que en su mayoría, lejos de favorecer a la productividad económica local, lo que hace es beneficiar de muchas formas, a veces tácita y otras directa, a los grandes consorcios internacionales a través de la concesión de los recursos naturales propiedad del Estado como si fueran cualquier cosa. Es necesario tener un punto de vista crítico porque el tema económico es un tema primordial para el bolsillo de cada uno de los salvadoreños, donde tiene una gran importancia el acceso a la información pública y a la transparencia, porque el Estado, que se mueve con dinero de los contribuyentes, debe de ser transparente al momento de elaborar y así como ejecutar cada uno de los proyectos que le dan vida al Estado. El Estado no es únicamente un ente independiente que puede hacer
lo que le plazca a través de las voluntades gubernamentales. No, al contrario, que debe de ampararse siempre la participación activa del ciudadano en el compromiso político y económico que de hecho tiene un fundamento constitucional en una democracia que va más allá de emitir el voto, sino en una democracia participativa donde todos integremos una sociedad justa e igualitaria con la construcción de un verdadero sistema económico donde la institucionalidad y los diferentes marcos normativos estén orientados a una transformación de base de las injustas estructuras económicas. Y esto es todo, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Que pasen un feliz día.